¿qué promueve la iglesia? Gloria al Señor. ¿Qué promueve la iglesia? Y tenemos una lectura base para de ahí partir nuestro estudio hacia adelante en el libro de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué pretendemos con este mensaje, con esta exposición, con esta enseñanza? Queremos presentar a las personas la misión que la iglesia tiene en favor de su salvación. Eso es lo que pretendemos por medio de este estudio. Presentarle a las personas la misión que la iglesia tiene en favor de su salvación. Y bueno, podemos decir esta noche que existen muchas entidades que han sido creadas con un propósito específico. Hay entidades de salud, hay entidades financieras, hay entidades que promueven los derechos humanos, hay entidades que promueven la defensa del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas entidades que cada una cumple una función. En ese sentido, la iglesia también ha sido creada o ha sido comisionada para ser un ente promotor. Gloria al Señor. Vuelvo a repetir, la iglesia ha sido creada, ha sido comisionada para poder ser un ente promotor. Pero nace la interrogante: ¿qué cosas son las que promueve la iglesia? De manera que este estudio nos va a presentar lo que la iglesia promueve mientras se encuentra en esta tierra. Gloria al Señor. En primer lugar, la iglesia promueve herencia. Eso es lo que promueve la iglesia, promueve herencia. Y eso lo vemos allí pues en el texto donde dice, el apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Cuando él menciona esa palabra heredar, está hablando de una herencia. Entonces viene la iglesia desde sus principios y ha venido proclamando esa herencia. Gloria al Señor. Y esa herencia que la iglesia promueve es el derecho al reino de los cielos. Gloria al Señor. Eso es lo que promueve la iglesia. El derecho al reino de los cielos. Esa es la herencia. Quizá alguien pudiera promover otros tipos de herencias terrenales. Quizá alguien ande en la búsqueda de heredar algún terreno, alguna casa, algún vehículo, quizá los muebles. Bueno, pudiera ser muchos intereses, pero en el caso de la iglesia se mantiene siempre en la promoción de una herencia que no es terrenal, de una herencia que no depende de ningún ser humano, que no depende que no está ubicada en ningún lugar material conocido, sino que es la herencia del reino de los cielos. Ahora, cuando hablamos del reino de los cielos, esta herencia es para toda persona, de acuerdo a la Escritura. Es decir, que no está reservado el reino de Dios solamente para ciertas personas de cierta categoría, de cierto continente, de cierta raza, de cierta medida económica, no, de cierto estrato social, no. Es una herencia que es para toda persona. Quizá resulte conocido el texto que quiero leer en este momento. Está en el Evangelio de Juan,
capítulo 3, versículo 16. Es un texto demasiado conocido, pero lo quiero repetir en esta noche. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Dice el texto, de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, no se está refiriendo exactamente a cierto sector de la sociedad. No se está refiriendo también a cierto grupo en algún continente, a cierto sector de la tierra. No, dice al mundo. Es decir, Dios está interesado en regalarle su salvación a todas las personas. Gloria al Señor. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. ¿Para qué envió a su Hijo? Pues para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, la herencia que la iglesia promueve no es una herencia, una vez más repito, dedicada solamente a algunas personas, a alguna raza, sino que es para toda persona. Pero también debo decir en esta preciosa hora que la herencia que la iglesia promueve día con día es una herencia que se recibe por medio de Jesucristo. Gloria al Señor. Una herencia que se promueve por medio de Jesucristo. Es decir, que para acceder a esa herencia que Dios le tiene al hombre, que Dios le ofrece al hombre y a la mujer, hay un medio, hay un acceso, y ese acceso, ese medio, se llama Jesucristo. Si buscamos atrasito en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13, la palabra de Dios dice de esta manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta expresión de ser hechos nos lleva hacia atrás a ver en perspectiva de que no era. Es decir, una persona que no ha recibido a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, no es hijo de Dios. Pero mediante el creer en Él y recibirle, dice que Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando hablamos de potestad, estamos hablando de poder, autoridad y derecho. Es decir, Dios les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Significa que no eran. Ahora, quizás el tiempo nos faltaría para explicar, pero brevemente debo decir que el ser humano ha sido creado por Dios y por consiguiente podríamos llamarle hijo de Dios. Cuando vemos las genealogías, sobre todo en Lucas, dice que al final dice Adán, hijo de Dios. Entonces, si Adán es hijo de Dios, todos los descendientes de Adán somos hijos de Dios. Pero ¿qué pasó con la humanidad? ¿Qué pasó con Adán? Adán, desde el momento que él eligió desobedecer a Dios, Adán fue destituido de esa calidad de hijo. Fue destituido. Y esa misma herencia destituida nos la transmitió a nosotros. De manera que nosotros ahora somos personas creadas, podemos decir creadas por Dios, pero ya no bajo esa capacidad, bajo ese derecho de hijos de Dios. Entonces, ¿quién viene y le restaura al hombre ese derecho? Eso lo hace Jesucristo. Pero ¿de qué manera usted, de qué manera yo puedo acceder a ese derecho de ser llamado hijo de Dios, de ser hecho hijo de Dios nuevamente? El texto nos está diciendo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando la persona se convierte en hijo de Dios, entonces es ahora cuando puede tener la herencia que Dios tiene para él o para ella.